Pues yo creo que es muy positivo que los jóvenes empresarios estén representados en Aragón, porque hemos conseguido que tengan una voz. Desde luego, como poner una empresa siempre es difícil, seas joven o seas mayor, pero los jóvenes además tenemos la inexperiencia de la vida empresarial, pues aquellos que salen de la carrera o de la formación profesional o simplemente no han hecho más estudios y deciden emprender en un negocio, ha empezado a tener en cuenta otros valores a la hora de hacer empresa, no solamente ganar dinero, sino hacer crecer un negocio, ser el protector de esas familias que con ellos conviven en el día a día, reconocer a sus trabajadores, formar equipo y trabajar de igual a igual, que es como se trabaja ahora, más que en la antigua jerarquía de hace 20 años de las empresas, en las que había un jefe, un director y allí nadie rechistaba, ¿no? Ahora son empresas mucho más participativas, los empleados participan constantemente con los empresarios en las políticas que toma la empresa, en la innovación, pero todavía vemos cómo la gente viene a emprender y le cuesta hacer un plan de viabilidad porque no entiende los conceptos, las formas societarias. Todo esto se lo aportamos desde AGE, con colaboraciones, por supuesto, con otras asociaciones de esta comunidad que lo hacen muy bien y que tienen departamentos de emprendedores como la Cámara. Estamos apoyándonos con ellos para hacer los planes de viabilidad. El SACME está colaborando en la elección de las empresas que entran al vivero con su experiencia. Hay emprendedores que deciden montar un negocio que tienen un currículum de muchos años de experiencia en una empresa y ganarían mucho más llevando su currículum a cualquier otra empresa con su experiencia o con sus ganas de trabajar, pero deciden ponerse de empresarios o de emprendedores y eso supone una merma económica rápidamente, porque al contrario de ganar tienen que invertir. Y lo hacen por ilusión, porque tienen un proyecto, porque creen en él y porque quieren cambiar su entorno. Muchos emprendedores de Aragón están muy relacionados con los inventos, quieren cambiar las cosas. Los emprendedores queremos cambiar lo que no nos gusta y decidimos hacerlo creando nuestros propios negocios. Nosotros preguntamos a nuestros asociados todos los años qué temas están interesados. A pie de crisis se ha visto que necesitaban salir al exterior porque el mercado nacional no era suficiente. Hemos trabajado mucho estos 2 últimos años en la internalización de las empresas. Hemos tenido encuentros con ARES, con Avalia, para que tengan posibilidades de trabajar en el resto de los entornos, sobre todo internacionales, y en I+D+I. Es un reflejo de lo que es el territorio regional. Nosotros tenemos una gran masa de empresas de servicios en Aragón, eso es una evidencia. Estamos en más de un 65% de las empresas que se crean son del sector servicios, pero eso no quiere decir que no tengamos también algunos industriales que lo hacen muy bien y que haya colaboración con otras poblaciones en las que son más industriales.